Bueno, seguimos con el tema referente a la estabilización de encauzamientos. Habíamos visto en el tema inmediatamente anterior que los encauzamientos se generaban a partir de unos objetivos claramente planteados, pero también, digamos que en función a una o teniendo en cuenta unas consecuencias a partir de esa estabilización. De cualquier manera, siempre habíamos dicho que siempre que busquemos, digamos que encauzar un río, lo importante es lograr las condiciones de estabilidad de ese cauce definitivo. O sea, buscar una pendiente, buscar, digamos que un ancho de cauce, condiciones en general geométricas, digamos que den para lograr condiciones estables en el río, o sea que digamos que en el tiempo se puedan considerar como estables, que no se vaya a generar digamos que una depositación de sedimentos excesiva, que no se vaya a generar, digamos, tomas de los márgenes de manera importante, sino que sean cuestiones bastante controladas para que se logre mantener esa canalización sin ningún problema. Bueno, básicamente, digamos que si se desean conocer las características geométricas finales de un cauce o de un cuerpo de agua a encauzar, con o sin transporte de sedimentos, digamos, ahí estamos hablando de, de estabilizar un cauce. Importante que cuando se hace esto, cuando se diseña de esta manera, no estamos teniendo en cuenta, digamos, bifurcaciones. Cuando hablamos de estabilización de cauces, digamos que no estamos contemplando bifurcaciones, no se diseña, digamos, de esa forma. Entonces se desea conocer el trazado y la geometría del cauce, si se da por cualquiera de las 6 razones expuestas anteriormente, o por ejemplo ante condiciones, digamos, de deforestación de cuencas aguas arriba, digamos, si una cuenca se deforesta aguas arriba, pues va a tener consecuencias aguas abajo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí voy a necesitar dar esas características geométricas de estabilización aguas abajo, o por ejemplo en la construcción de un embalse, ¿no? Básicamente en esas circunstancias. Digamos que el concepto de caudal o gasto formativo como tal, digamos que es el que determina las formas del río, las formas naturales del río, ¿sí? Y, y estas pues podrían llegar a inducir a lo que, a lo que querrá el río para estabilizarse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un caudal o gasto formativo, pues es el que va al final a generar las condiciones de estabilización. Lo que pasa es que esas condiciones de estabilización pueden durar años, décadas, cientos de años. Entonces, lograr darle la estabilización al cauce es anticiparse a esa condición final de tranquilidad, digamos, para el río. Entonces, digamos que hay tres formas conocidas de calcularse ese caudal dominante. Una a través del gasto dominante, un caudal correspondiente al que transporta el caudal sólido promedio diario, digamos. Esa es una típica. Pero hay otras dos que se utilizan mucho. Una es el criterio de Leopold y Madoc, digamos que es básicamente el caudal con un periodo de retorno de 1.4 años, que en la práctica digamos que estamos refiriéndonos digamos al periodo de retorno de 2 años. Entonces si nosotros calculamos el caudal con periodo de retorno de 2 años, acuérdense de sus cursos de hidrología, cuando calculábamos el caudal, o cuando se calculaba el caudal, digamos, derivado del análisis climatológico correspondiente a curvas IDF,
y nosotros escogíamos una curva EDF correspondiente a un periodo de retorno de 2 años. Entonces, cuando seleccionamos ese periodo de retorno de 2 años, pues digamos que obteníamos un caudal para un periodo de retorno de 2 años. Es un tema que pues suponemos que ya manejamos en este momento, ¿no? Entonces estamos hablando de ese caudal y ese se consideraría el caudal formativo, ¿de acuerdo? Y la tercera forma es considerar el gasto formativo como el gasto o caudal máximo, ¿sí? Sin que haya desbordamientos. O sea, cuando se está pasando por el cauce un caudal donde apenas no se logra desbordamiento, ese sería o ese se consideraría como caudal formativo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en cuanto a predicción de las características estables, ¿sí? en un encauzamiento, o sea, para un encauzamiento mejor, entonces para obtener las características geométricas del nuevo cauce, digamos que se tendrá en cuenta el caudal sólido, obviamente, el ancho, la altura o tirante, digamos, altura de lámina de agua, todas esas características que veníamos manejando del transporte de fondo en clases pasadas y las formas de fondo, la balanza de Lane, todo esto. Y se pueden usar 3 métodos, básicamente, donde cada uno tiene un poco más de relevancia según el material del lecho. ¿Sí? Entonces, si son arenas se utiliza un método, si son gradas se utiliza otro método, si son lechos cohesivos, pues se utiliza otro, ¿no? Entonces, fíjense que para llegar a esto necesitábamos el caudal sólido, el H. Entonces, digamos que todo esto tiene un porqué, ¿no? Fíjense que para encauzar un río no es así como canalicemos y levantemos arillones y ya. No. Para que quede bien encauzado tenemos que tener en cuenta todo esto. Todo esto del caudal sólido, todo esto de la balanza de Lane, todo esto del movimiento de fondo, ¿cierto? Fíjense que hasta para encauzar, ahorita se van a dar cuenta que necesitamos sí o sí del caudal sólido, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, digamos que ya es algo muy, muy sencillo, porque es seguir simplemente unas ecuaciones que me he preocupado bastante por tratar de desglosarlas lo más claro posible, ¿de acuerdo? Entonces, en cada uno de los métodos, ¿de acuerdo? Entonces, están las ecuaciones, a dónde queremos llegar, cómo se obtiene, esto significa esto significa lo otro, ¿sí? Se van a fijar que es muy, muy sencillito. Entonces, vamos a empezar. Empezamos con el método de Altunin. ¿Sí? Esto es cuando trabajamos ríos con lechos, digamos, bastante gravosos, por así decirlo. ¿Sí? Lechos que tienen mayor cantidad de gravas, donde los D50 son bastante elevados. ¿De acuerdo? Entonces ahí, digamos que podemos empezar a estabilizar el cauce a partir de los... Entonces vamos a calcular la velocidad media de la corriente, una velocidad media que no va a producir erosión, ¿de acuerdo? Que no va a producir erosión. Entonces esa velocidad que no produce erosión va a ser igual a por B sub phi y por D a la alfa. ¿Qué es A? Ahí lo dice, ¿cierto? Acuérdese que estamos trabajando la zona más que todo, zona plana, ¿no? La zona que vamos a estabilizar, no vamos a estabilizar una zona de un río con pendiente altísima, ¿no? Eso es poco común, ¿no? Entonces, zonas intermedias o planicies, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice los valores de A para zona intermedia y para zona de planicies. Y el B sub phi, que es la velocidad media que soportan las partículas del fondo sin que se produzca erosión cuando el tirante es de 1 metro, ¿de acuerdo? Se obtiene con la ayuda de la tabla en función del diámetro representativo en metros por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tabla? Aquí está la tablita. Está especificado los diámetros y su correspondiente B sub phi, ¿de acuerdo? Se obtiene con la ayuda de esa tabla, lo que decíamos, en función del diámetro representativo, entonces esa velocidad en metros por segundo, ¿de acuerdo? El diámetro, fíjense lo que dice acá, el diámetro representativo para los caudales máximos
es de 90, ¿de acuerdo? Acuérdense que estamos hablando de gravas, este método es para gravas. Para gastos medios de época de avenida se usa el de 50, pero se debe multiplicar por 1.3 la velocidad. Y para caudales medios en época de estiaje se usa el de 50, pero se debe multiplicar por este factor de 50 sobre el diámetro máximo del lecho a la 1/3. ¿De acuerdo? ¿Qué es alfa? Acuérdense que aquí también necesitamos el alfa. Ya teníamos el P sub phi. ¿Y qué es el alfa? Es el exponente que varía en función de la altura de lámina de agua en la sección. 1/3, si D es menor a 1.5 metros. 1/4, si D está entre 1.5 y 2.5 metros. Y 1/5, si D es mayor a 2.5 metros. Bueno, asimismo hallamos la velocidad media de la corriente en función de la resistencia del fondo. Entonces, esta sería en función de K, diámetro representativo de fondo del lecho a la Z, y S a la X. ¿De acuerdo? Aquí está qué es cada uno, ¿de acuerdo? Y sus respectivos valores, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta para gravas. Vamos con el método de masa. Y el método de masa, digamos, acuérdense, este ya no es para gravas, sino para lechos predominantemente arenosos. ¿De acuerdo? Aquí ya se empieza a tener en cuenta lo referente a caudal formativo y el caudal sólido total de fondo. Acuérdense que era el QS, el Q minúscula, cuando estábamos hablando del unitario. Aquí ya el método trabaja con caudal total, o sea, al multiplicar ese valor de Q minúscula pues por el ancho del río, ¿cierto? Entonces se propone originalmente 3 ecuaciones de régimen de caudales bajos y 3 para regímenes altos, ¿de acuerdo? Entonces aquí está, según el grupo, ¿no? Según el tipo de transporte de cemento. Entonces los investigadores, fíjense lo que dice, propusieron clasificar en 3 grupos las ecuaciones de diseño según características del transporte de sedimentos, ¿de acuerdo? Entonces el grupo 1, si el material es granular y para todas las condiciones de transporte. Entonces aquí está cómo se saca el ancho estable del río, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la condición, digamos, del diámetro general del lecho y la pendiente estable? Digamos que estas dos serían las condiciones geométricas que buscamos para la estabilización, ¿de acuerdo? Y este valor de D, pues que básicamente lo que nos va a generar es el diámetro en el cual el cauce se va a considerar estable. Acuérdense que el río busca una estabilización también del lecho. Entonces esa va a ser la condición estable del río en cuanto a diámetro representativo del lecho de fondo, ancho y pendiente. Y aquí está en función de unos K, unas N, ¿de acuerdo? Esto es Manning, esto es el caudal líquido. Esta K y esta N la sacamos ahorita. Digamos, esto sería para la condición de poco transporte de sedimentos y esta sería para la condición de alto transporte de sedimentos. Está en función de unas K y unas N que más adelante se les explica de dónde se sacan. Fíjense, el K, aquí está la N, ¿de acuerdo? También para la condición de alto transporte está en función de una E. Por acá también les sale de dónde sacamos la E. Está en función del N de Manning y de un factor N', que sería la rugosidad, acuérdense, la rugosidad referente o representativa de grano, acuérdense, entonces aquí lo sacamos con esta formulita. El diámetro medio, ¿de acuerdo? En función del de 50. La dispersión, acuérdense, cuando hablábamos del tipo de material, también estamos hablando de la dispersión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está cómo se saca cada una de esas cositas, ¿de acuerdo? Para el grupo 2, igual, exactamente lo mismo. Cada uno de estos valores de dónde se saca, se explica muy detalladamente en cada una de estas formulitas. Realmente está demasiado explicado. Muy bien desmenuzado, digamos, cada una de estas ecuacioncitas. Me preocupé bastante por dejárselas lo más desmenuzado posible de dónde sale cada cosita, ¿de acuerdo? Realmente es muy sencillo. Y el método de Blanche,